Hola, buenas tardes Miami y la costa este de Estados Unidos y buenas noches en Canarias, porque estamos viajando a través de internet para conversar con el doctor Francisco Miguel Barroso, ortopédico de primer grado y traumatología. Y hoy el tema es súper interesante, el tema es la fractura de cadera. Ojalá que eso nunca me llegue a pasar, pero es complicado y el doctor nos va a explicar varias cosas. Por ejemplo, le he preparado, hola doctor, déjeme saludarlo primero, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias y un saludo a todos los espectadores en estos momentos de este canal. Ok, aquí voy a poner algunas de las preguntas que se le va a hacer al doctor, que ya me las enviaron anteriormente. ¿Qué tan grave es una fractura de cadera? ¿Cuándo no se opera una fractura de cadera? Cuando alguien se rompe la cadera, ¿qué hueso se rompe? Y la pregunta de hoy, que es la clave. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse de una fractura de cadera? Pues nada, doctor, cuéntenos por dónde vamos hoy en el tema este de Bien, la fractura de las cadera. fracturas de cadera, la cadera, ya todo el mundo sabe, pongo una imagen ahí para que refrescar en la imagen, en el cerebro de las personas lo que es la articulación de la cadera. Bueno, la articulación de la cadera está compuesta por el hueso, la extremidad superior del hueso fémur, que es el hueso del muslo, y la extremidad superior de la cadera tiene componentes como son la cabeza, tiene el cuello y los trocánteres, para que se entienda. Si quieres, puedes poner una imagen aquí, por favor. ¿Me puede dar imagen? Ahí vemos. Esto, vemos la cabeza que está dentro de lo que se llama el cótilo, que está en el ilíaco, que es donde se inserta la cabeza, una cavidad cotiloidea, y vean esa estrechez que tiene, es el cuello, y las dos prominencias, está el trocante mayor y el trocante menor. Eso es más o menos para que tengan una idea. Ahora, lo que estamos viendo es esas imágenes, esas rayitas, ese rayado se llama calcar. ¿Y qué cosas es el calcar? Es lo que da la fortaleza, la sustentación a esta porción del hueso del fémur. Son como los pilares, ¿no? Que se ponen en una casa para después Sí, los sería cimientos, el encabillado, ese es el encabillado, toda el esa raya es el encabillado, los encabillado cimientos, que de le da fortaleza y resistencia al fémur, a este hueso. al fémur, Pero los años pasan y y a no ha medida que ido van bien. pasando los años, vamos perdiendo hormonas, que son las hormonas anabólicas. ¿Qué quiere decir anabolismo? Quiere decir las que crean y las que construyen. Y entonces viene lo que se llama catabolismo, o sea, destrucción. Ya cuando pasamos, la mujer primero que el hombre, desafortunadamente, porque la mujer a los 45, 50 años ya tiene la menstruación y ahí pierde las hormonas anabólicas que son progesterona y estrógeno. Al perder esto, se van descalcificando los huesos, el calcio va saliendo del hueso y se provoca la osteoporosis. En el hombre, Una pregunta antes de seguir, o sea, es la comparación de esta imagen anterior, que se ven sí, todas las rayas, que se ve todo el esta encabillado, imagen, para esas decirlo de rayas otra vez, son las vigas, la sustentación, como dijiste, las cabillas y que aquí, mantienen la fortaleza. Una aquí han vez que desaparecido. se pierde esa fortaleza, vuelvo a reiterar, por la edad, a medida que avanzamos vamos perdiendo hormonas anabólicas que son las que ayudan a fortalecernos y vamos al catabolismo, que es la destrucción. Pues en la mujer, a partir de la menstruación, ya a partir de cuando pierde, perdón, la menstruación, ya 45 para arriba, la menopausia, Ya. y en el hombre puede alcanzar ya cuando el hombre llega a los 65, 70 años, que disminuye el flujo de la testosterona. Bien, al convertirse este hueso
que era tan sólido, pierde sus vigas de sustentación, para decirlo así, pues se vuelve tan frágil como el cristal. Y cualquier golpe, cualquier traumatismo, incluso de un giro brusco, que es lo que más frecuentemente ocurre en la mujer, un giro brusco con el pie fijo en el piso y rota el tronco, puede provocar una fractura que es la llamada fractura subcapital, es decir, la fractura que está debajo de la cabeza. ¿Puede poner mi imagen, por favor? Otra vez la de esta, ¿le parece bien? No, ponme a mí para mostrarle con una mucho figura gusto, aquí que con mucho tengo. gusto. Bien, gracias. Mire, es la fractura esta subcapital, o sea, se rompe, el trazo de fractura está por debajo de la cabeza. También puede haber otro tipo de fractura, que es la fractura del cuello del fémur, la transcervical. ¿Es? Y puede haber otras fracturas, que son las fracturas intertrocanterias, entre los dos trocantes. De todas estas fracturas, respondiendo a la pregunta, la fractura depende, la gravedad depende de la edad. La gravedad depende de la edad. Si es una persona que tiene 65 años, lógicamente, pues va a evolucionar mucho mejor que una persona que tiene ya 80 o 75 años para arriba. Es importante también conocer que la fractura de caderas, en mi época, hace ya 40 años atrás, en la década de los 60, de los 50, de los 60, era la primera causa de mortalidad en las personas mayores. No. ¿Por qué motivo? Porque voy a decir algo que en la tercera edad, voy a decir algo que quizás es un poco vulgar. Se dice en medicina, nosotros los cubanos decimos que hay, para las personas de la tercera edad, hay las 3 C que hay que evitar, porque las 3 C que pueden llevar a la muerte son las caídas. Ya. Porque la caída provoca la fractura de cadera. Vuelvo a decir, en mi época, la fractura de cadera llevaba a uno a la cama. Ya. Sí. Entonces, la caída lleva a la cama lleva a mantener un individuo mayor ya de 65 años, mucho tiempo acostado en una cama que no pueda levantarse, le provoca edema en los pulmones, o sea, acúmulo de líquidos en los pulmones y por eso proceso una falta de aire, una neumonía, una infección y muerte. Y la otra C, es un poco vulgar lo que voy a decir, nosotros los cubanos a las diarreas le decimos cagalera. Entonces, la diarrea o cagalera lo que provoca es una deshidratación. Por eso se dice las 3 C que hay que evitar en una persona de la tercera edad es las caídas, la cama y la cagadera o diarrea. Siguiendo con el tema, en ese sentido, ya creo que hice la respuesta primera, si es que la gravedad depende de la edad. Ahora, ¿cuándo no se opera una fractura de cadera? Mire, eso también depende de la edad. Hay fracturas que son impactadas, es decir, se llama impactada cuando el cuello penetra en la cabeza, son estables y antiguamente nosotros las dejábamos en reposo. Pero vuelvo a reiterar, si dejamos en reposo a una persona de la tercera edad
aunque tenga una fractura que no sea quirúrgica, durante un tiempo prolongado, le puede provocar una neumonía hipostática, que se llama. Neumonía hipostática, ¿por qué? Porque está mucho tiempo acostado el individuo, en reposo. Yeah. Por lo tanto, toda fractura de cadera, y actualmente, yo recuerdo que cuando yo estaba en la residencia, en el hospital 10 de octubre, cuando estaba haciendo la residencia en los años 70, tomamos la decisión de hacer urgencia la fractura de cadera, operarlas de urgencia. Esa fue una de mi intento de hacer las tesis. Después hice otra, pero fue la primera. Y como empecé con esa idea, todo paciente que llegaba con fractura de cadera, en mi guardia yo lo operaba de urgencia. Hombre. Y resolvía mucho, porque inmediatamente al otro día lo podíamos incorporar. Y al incorporarlo, lógicamente, ya no tenía que estar encamado durante mucho tiempo. Porque, vuelvo a reiterar, la costumbre era ingresar al paciente, ponerle una tracción de partes blandas o a veces esqueléticas, o sea, mantenerlo con algo que le tirara de la pierna para mantener los fragmentos desplazados, y los manteníamos 7 o 8 días. Pero a veces en esos 7 o 8 días, cuando tú ibas, el anestesiólogo venía a examinar al paciente, tenía ya un proceso, un poco de febrícula, una neumonía, y se nos iban los pacientes. Por lo tanto, yo tomé esa decisión, me recuerdo, en el hospital 10 de octubre con el doctor Justamente, que era el jefe de servicio. Y aunque muchos colegas se molestaban porque teníamos que introducir de urgencia una cadera a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, que son las horas casi siempre muy clásicas de las caídas en la persona de la tercera edad, y voy a decir después por qué. Pues, pero disminuimos por lo menos los que yo operaba, disminuimos la mortalidad. Bueno, ¿y por qué motivo es de madrugada casi siempre las caídas en las personas de la tercera edad? Porque, sobre todo los hombres, tenemos el problema de la próstata, que nos tenemos que levantar, hacer pis. Si usted, o la mujer también, una persona mayor de tercera edad se levanta de noche, oscuro, y va hacia el baño, el cuarto de baño, por X motivo, tropieza con algo que no ve, porque hay oscuridad, va así mismo o no enciende la luz, y ahí mismo se cae. Por eso se recomienda en las casas donde hay personas mayores que tengan problemas de próstata, mira, lo mejor es tener un orinal, como se llama, debajo de la cama. Ya. Para el hombre, ¿no? Y si hay mujeres, pues lógicamente tener luces en los pasillos, algo que señale para evitar una caída. Sí, una luz de referencia, una luz de referencia que te indique. Una luz de referencia. Usted siempre, sí, como buen periodista, tiene la palabra adecuada. Una luz de referencia. No, tranquilo, no te digo buen periodista y no te cuento por qué. Ese dato me lo sé. Pero ahora, volviendo a este tema de la cadera es súper sensible, súper interesante. La gente quiere saber, esta fue otra de las preguntas que me enviaron aquí a mi correo. Cuando alguien se rompe el hueso de la cadera, bueno, se rompe la extremidad superior del fémur, que puede, ya como ya dije, puede ser la base de la cabeza, como dije anteriormente, puede ser la base de la cabeza, la mitad, el cuello por su mitad, o entre los dos trocantes. Y si es muy violenta, se rompe todos los trocantes. Los dos trocantes se llaman pertrocanteria. Entonces el fémur es el tipo más importante ahí, para decirlo en esos términos no muy profesionales, pero el fémur es el que lo decide todo. El fémur. El hueso fémur es el hueso del muslo. Vuelvo a reiterar, porque es bueno repetir para que la gente fije. Es un hueso muy fuerte. Mientras estamos en edad adulta, adulto mayor, pero ya cuando llegamos a la tercera edad, ya. En la mujer, a partir de la menopausia, se comienza a debilitar todos los huesos, pero más que nada, la zona de la cadera, como ya dije, los calcares, que son la sustentación, se van
osteoporosizando, van perdiendo calcio y se va fragilizando. Llega a ser, vuelvo a reiterar, como si fuera un cristal esa zona. Por eso es muy débil. Y vuelvo a reiterar, en el hombre nosotros tenemos un poquito más de los testículos, nos dan más testosterona, a veces hasta los 70 y a veces hasta los 80, estamos ahí aguantando. Pero también nos podemos caer. Nos podemos caer. Vuelvo a reiterar, cualquier rotación con el pie fijo, sea hombre o sea mujer mayor de 70 a 65 años, se puede por rotación fracturar el cuello del fémur. Eso quiero preguntarlo después, ampliar un poco más sobre esto, pero aquí tenía otra pregunta para usted, doctor. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse en una fractura de cadera? Una fractura de cadera, si se hace la intervención quirúrgica de urgencia o precoz, es decir, vamos a decir que lo tengan 2 días, al tercer día debe operarse, no debe pasar más de 72 horas. Se le hace todo el estudio que se hace hemodinámico, etcétera, y se hace la operación. Las técnicas modernas que utilizan tornillos de presión, de multipresión, utilizan fijadores, también se utilizan fijadores externos. Las técnicas modernas facilitan que la recuperación sea mucho más rápida. Pero, vuelvo a reiterar, una persona mayor, entre más años tenga, más tarde se recupera. ¿Por qué? Porque la consolidación, que tiene que haber calcio para provocarse la consolidación, para formar hueso, como estamos en un proceso de catabolismo, es decir, en vez de incrementar, vamos decreciendo, pues demora mucho más tiempo en fijarse. Pero como está con esos equipos ahora nuevos, modernos, que hacen una presión o una superpresión en los huesos, pues la recuperación es más rápida. Ya vuelvo a reiterar, se puede levantar al paciente al siguiente día. ¿Y qué suministros médicos? O sea, no medicamentos, sino son suplementos para evitar la osteoporosis. Cuando llega la edad esa ya de que uno está ya entrando a los 50, a los 60, a los 70, para intentar fortalecer los suplementos, lo que nos falta: colágeno, biofosfato o bifosfato, que son medicamentos que retardan la osteoporosis. Son medicamentos que se toman a veces una vez a la semana, otras veces una vez al mes, pero tienen la virtud de que evitan que el calcio se desprenda fácilmente. Entonces se llaman biofosfato o difosfato. El colágeno, que ayuda más bien a las articulaciones a no degenerarse, porque hay que reiterar, y siempre digo, a medida que va pasando los años, además de la osteoporosis, vamos perdiendo líquido, vamos deshidratándonos. Por eso son las arrugas. Ya lo dije la semana pasada, creo, o la antes pasada. Por eso salen las arrugas en la piel. ¿Por qué? Porque nos vamos deshidratando. Entonces, las articulaciones también se van deshidratando, y de ahí comienzan a deshidratarse y se provocan todos los fenómenos compuestos, las artrosis, etc. Si suplementamos lo que perdemos, es decir, le damos suplementos, no son medicamentos, son suplementos, que es otra cosa diferente, con colágeno, ácido hialurónico, estos biofosfatos, pues que retardan un poco, bueno, vamos a ir sosteniéndonos, y podemos llegar a una edad avanzada sin muchos padecimientos dolorosos articulares, y también si nos caemos, quizás haya más solidez en los huesos y no nos fracturemos. Una pregunta, doctor. Además, usted nos comentó que uno de los que provoca los accidentes de movimiento es de rotación, sin mover los pies. O sea, que uno rota la cintura, pero ya no tiene 20 años ni 30 años.
tiene un No, poco más de años para arriba, y entonces tiene los pies puestos de fibra, hace una rotación sin tener que caerse, no hay que caerse. Ocurre eso. no, la profilaxis, para Ok, decir al final. Pero eso es. quiero decir algo, voy a decir algo muy personal. Cuando yo hablo de suplemento, cuando yo hablo de ejercicio físico, que hay que hacerlo gentiles, sin carga de peso, Ya, cuando yo lo digo, es porque yo lo hago. Y cuando yo correcto. lo digo, ¿y por qué yo lo hago? Porque yo soy un hombre que va a cumplir 80 años. Ah, felicidades en el cumpleaños. Por eso digo, yo no soy como dicen el refrán, como dice el cura, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Yo lo digo porque yo lo hago. Es decir, no tengo por qué decir así, mentir aquí. Tomo suplementos, sí, ¿por qué Correcto. no? Eso es buenísimo. Me hidrato bien y me administro suplementos como colágeno y también los glifosfatos. Y mírenme, tengo, ya nací en el 1941, este año cumplo 80 años Hombre, y todavía estoy físicamente bien, mentalmente dispuesto, como dice, y físicamente bien porque ando en mi moto, cosa que mucha gente con esta edad no puede ni siquiera ni caminar, mucha gente. ya después me envía, o sea, la dirección postal suya para enviarle una postal de felicitación, para la repetición ahí, para su No, cumpleaños. No lo voy a decir cuando aquí uno porque a lo habla, mejor Oscar, tiene que hablar con principio y con moral. Yo hablo en estas es cosas correcto. porque tengo moral para decirlo porque lo Ah, hago y mírenme bien hasta ahora. Yo tuve un accidente en moto no hace cuestión de 5 años, un gran accidente, me llevaron para el hospital porque incluso fue un traumatismo bastante fuerte que más o menos perdí el conocimiento. ya. Me dieron por detrás, caí, y cuando llegué al hospital me hicieron de todo, estudio completo. ¿Y la Y cadera? ¿Y después, la cadera como soy bien? traumatólogo, me conocen, me llevaron la resonancia, me llevaron la radiografía. Y yo pensaba, yo decía, Ya, yo mismo y mira, mis huesos todavía mantenían ya. la densidad ósea. Porque es otra cosa que también es importante, pero ya eso hay que decírselo a los jóvenes. La densidad ósea se va perdiendo a medida que va pasando los años, pero si usted hace ejercicio desde joven, ejercicio fuerte y violento, como yo lo hice, el ejercicio, eso te aumenta la densidad ósea cuando eres joven y ese hueso se demora más tiempo en fragilizarse. O sea que hay que mantener la densidad ósea haciendo ejercicio desde pequeño hasta donde pueda, hasta los 40, 50, 60 años haciendo ejercicio fuerte, mantiene una densidad ósea y entonces la osteoporosis se demora más tiempo en producirse. Aquí tengo con esta foto voy a hacer, casi vamos a cerrar, aunque yo quiero que al final usted nos diga cuál es el tema de la semana próxima, el próximo No, viernes a antes las de eso 3. la profilaxis, pon una fotografía. La profilaxis para evitar la caída en una persona de la tercera edad es el bastón. Ya, ¿Por qué motivo? Porque el bastón ayuda a mantener el equilibrio, porque ya no son no es bípodes, ya no son los dos pies, sino hay uno tercero, por lo tanto hay un trípode y es muy ya. difícil que una persona se caiga si camina en la calle o está en su casa incluso usando un bastón, ya cuando sea una persona de la tercera edad. No hay que tener complejo ninguno, no hay que tener ningún tipo de complejo. Utilice un bastón dentro de su casa, fuera de su casa, y nunca va a tener caída, nunca porque va a tener un trípode. O sea, Claro. se va a sostener, ¿verdad? Cuando va con los dos en posición bípeda, en cualquier momento de cualquier problema, se falla un pie y se cae, pero cuando usted tiene un trípode, no se va a caer nunca. El bastón es la profilaxis para evitar la fractura de cadera en las En la, personas de la tercera edad. excelente, excelente su intervención hoy sobre la cadera, porque además el tema ese, todo el mundo parece que va a pasar por ahí, uno no se entera nunca si hizo la rotación o dio un mal Si paso. usas bastón, no vas a caerte nunca. Ok, también eso es un poco, hay que hacerlo el bastón, pero bueno, aquí ya tengo ya para que la gente sepa, con eso venimos
¿Qué cosa es el latigazo cervical que usted va a explicar y detallar así con todo detalle? Esto es O sea, muy frecuente, eso va para el accidentes de viernes de la semana que tráfico. viene. Ese es el próximo viernes a las 3 de la tarde, el latigazo cervical con el Los doctor. accidentes de tráfico, cuando viene alguien y choca con usted por detrás o usted choca también por delante. Ya después dejamos eso en incógnita para la semana que viene. Conozcan lo que es el latigazo cervical. Okay, sí, y que es importante conocerlo, sí, me imagino, cuando usted lo recomienda para el próximo viernes. Conocerlo y también evitarlo. Oh, Yo estoy convencido de que de los tantos miles de personas o cientos de que no están, muchos habrán sufrido un latigazo cervical. muchísimas gracias, doctor Barroso. No, excelente, le puedo asegurar que sí. Acuérdese que yo siempre trabajé en el área de periodismo, usted también le gusta el periodismo, pero siempre he conocido bastante sobre el tema de la cadera. Y bueno, uno se va acercando a esa edad que uno tiene que saber cómo camina, dónde pone el pie y cómo se levanta en las noches. ¿Sí? Bastón. Ok. Que no se te pierda el bastón. Vamos a decir por la Bastón. noche la gente de tercera edad, ¿dónde puso el bastón y tiene que ir a eso? Ok, lo vamos a complicar un poco, pero bueno, buenísimo, buenísimo. Déjame quitar el banner este de aquí que está, que ya no. Ok, esto es la semana que viene el latigazo y preparando para la despedida. Muchas gracias, doctor, como siempre, excelente, excelente. Le aseguro que sus recomendaciones, sus sugerencias, lo de los temas, los suplementos es importante también. El que no vio el programa ahora puede revisarlo después, que está en YouTube, queda ahí para que la gente se lo recomiende a un amigo, a persona, porque están todas sus recomendaciones, sus explicaciones, por qué ocurre, qué pasa con el fémur, todo cómo se va desgastando el cuerpo en esa parte, porque la vida va caminando y el cuerpo se va desgastando. Gracias, doctor. De nuevamente lo felicito y le agradezco su participación en este programa. Cuídese Gracias a mucho. ti, Oscar. Toda la despedida. Hey,